Filosofía y tengo el gusto de decir algunas palabras iniciales para este quinto encuentro entre psicología y filosofía, generado a partir de los cursos, o del curso que se imparte sobre fundamentos filosóficos de la psicología, que es tradicionalmente impartido por un profesor del Instituto de Filosofía y también por uno o más profesores del Instituto de Psicología, ¿no? O de la Escuela de Psicología, más bien la palabra. Y bueno, al ser el quinto encuentro, esto ya da cuenta de que es una iniciativa que se sostiene en el tiempo, que ha sido muy provechosa, que fomenta algo que es muy importante para la Facultad de Filosofía, para la Escuela de Psicología y para la Universidad en general, que es el diálogo interdisciplinario, del cual creo yo, soy un convencido, ambas disciplinas pueden sacar un grandísimo provecho, ¿okay? O sea, están tan íntimamente relacionadas que dialogar, conversar, discutir acerca de tópicos como los que van a discutirse aquí en este quinto encuentro, hace que la cuestión sea completamente vigente. Tiempo, lenguaje y experiencia, ¿verdad? 2 o 3 grandísimos temas que son parte de la reflexión filosófica y también de la reflexión que la psicología hace sobre estas categorías. Estoy en lo personal muy contento de que esto se realice por la quinta vez, de que sean quienes exponen, bueno, los mismos profesores de este curso en sus distintas secciones, y también invitados, los profesores a quienes altamente probable que ustedes ya conozcan. Son Vicente García Huidobro, Andrés Jaye, ahí en el público, Sebastián Sangüesa en la mesa, Diego Fernández, hizo el curso, está haciendo el curso todavía, ¿no? Este semestre, ahí presente, y Andrea Potestad de Filosofía, Carmen Ruiz, me decía Vicente, exalumna de Psicología, que no sé si está aquí presente en este momento. Está viendo el partido, ¿no? Por eso presenta al final. Bueno, doy así, digamos, inicio a este quinto encuentro. Espero sinceramente que sea una instancia muy provechosa para que exista discusión, crítica sobre estas cuestiones y que, por supuesto, siga prolongándose en el tiempo. La Facultad de Filosofía está realmente muy contenta de que esto sea así y es de esperar que para ustedes también sea algo muy beneficioso. De hecho, estoy seguro que lo va a hacer. Así que muchas gracias y adelante con la iniciativa. Gracias. El encuentro son 2 mesas principales. Nosotros somos los 3 exponentes de la primera mesa. Se organiza de esta manera, que cada uno de nosotros va a hacer una presentación breve de 20-25 minutos sobre distintos temas. Va a partir Sebastián, después va a seguir Andrés y después finalizo yo. Y la idea es que sean presentaciones bien breves y para dedicar la mayor cantidad de tiempo hacia el tema de las preguntas. Vamos a presentar uno, después otro, y después preguntas generales que pueden ser sobre temas transversales o sobre temas más específicos sobre alguna presentación. Eso en términos generales. Después vamos a tener un café y ahí viene la segunda mesa de Diego, Andrea y Dani. Entonces, ok, ¿comienzo? Súper. Bueno, muy buenas tardes. Es un agrado estar acá. Quiero darle las gracias a la audiencia por estar acá el día de hoy, a pesar del partido, a pesar del frío, a pesar de los exámenes también. Para todos, sin duda, debe ser una
época bastante estresante. También quiero darle las gracias a Andrés y a Vicente por haberme incluido en esta iniciativa. Siempre lo paso bastante bien, por lo menos en las versiones anteriores lo he pasado genial. Las preguntas, los comentarios que han salido de acá son muy refrescantes, así que siempre es bienvenido ese periodo de discusión. Ok, este es el título de la presentación que quiero dar hoy día, en contra de procesos esencialmente ocurrentes. El título suena un poco grandilocuente, pero quiero hacer algo bastante pusilánime de alguna manera. Bueno, yo soy un filósofo, yo no estudié psicología, yo estudié filosofía, así que vengo de la filosofía y me interesan ciertos conceptos y ciertos problemas psicológicos. Específicamente me he estado especializando en los últimos años en problemas en torno al fenómeno de la percepción. De alguna manera soy un filósofo de la percepción. Y para no darle la lata hoy día, lo que quiero hacer no es tanto delinear una posición positiva que he estado tratando de desarrollar en los últimos años, sino que más bien solamente voy a estar describiendo un problema en términos de los cuales se podría formular el tipo de posición que me interesa desarrollar. Si quieren saber más de mi posición, de mi propuesta, de la posición positiva, pueden preguntarme posteriormente, pero esta presentación, para respetar el tiempo, va a ser solo un intento vehemente de presentar este problema. Y realmente me ayudaría a saber qué piensan ustedes al respecto, porque, como les digo, vengo de la filosofía y para mí este es un problema interesante, filosóficamente interesante, o en último término tal vez solamente trabajo en él porque me hace feliz, no sé, pero me gustaría saber realmente si la gente que viene de la psicología piensa que es un problema legítimo, o si más bien podría, no sé, jugar PlayStation el fin de semana y usar mi tiempo de mejor manera. Yo realmente apreciaría comentarios directos al respecto. Así que esa va a ser la estructura general de la presentación. Voy a comenzar con una pregunta sumamente general, que sería ¿cómo encaja la conciencia humana dentro de la realidad física? Esto es, cómo nuestros estados conscientes, como estados perceptuales, estados de deseos, estados de pensamiento, etc., pueden ser acomodados, pueden ser descritos de tal manera que ocupen un lugar elegantemente dentro de la realidad física, de la realidad natural, que describen las ciencias naturales exactas, como la física, la biología, la química. Esto se parece bastante, de alguna manera es idéntico al problema metafísico mente-cuerpo. El problema de cómo nuestros estados mentales se relacionan con nuestros estados cerebrales, con nuestro sistema nervioso, por ejemplo. ¿Qué lugar exactamente ocupan nuestros estados psicológicos, nuestros estados mentales, dentro de la realidad sobre la cual nos hablan las ciencias respetables, por así decirlo? Por eso voy a llamar esta pregunta el problema metafísico de estados conscientes o el problema metafísico de la conciencia. Ahora, lo que quiero hacer es desmenuzar un poco esta pregunta. Quiero sacar un par de elementos que creo que nos ayudan a ver por qué es una pregunta tan difícil de responder. Lo que quiero hacer es delinear un contraste. Primer elemento del contraste. Cuando pensamos acerca de nuestros estados conscientes, nunca es buena idea, es bastante, nos puede ayudar para efectos ilustrativos, pero nunca es bueno pensar acerca de estos estados conscientes, por ejemplo, estados de percepción visual, auditiva, etc., pensar en ellos solamente en un punto de tiempo. Normalmente los ejemplos que se barajan es, por ejemplo, Sebastián ve una mesa o Sebastián ve una silla, como si fuesen eventos que ocurren en un momento de tiempo y pueden suceder en ese solo instante. Ahora, el punto es que nuestra conciencia no trabaja así, el mundo no trabaja así. El mundo está lleno de cambios, está lleno de procesos. Y de la misma manera también nuestros estados conscientes son de alguna manera esencialmente dinámicos. Uno no podría hacer sentido de estos estados conscientes si no los piensa dentro de un contexto dinámico, como cosas que están continuamente cambiando, y como cosas que están extendidas, por así decirlo, en el tiempo. En este contexto, las nociones de cambio y tiempo están íntimamente relacionadas, porque es solamente en la dimensión del tiempo
donde se puede hacer sentido de la idea del cambio. Es solamente en la dimensión temporal donde uno puede apreciar la dimensión dinámica, la dimensión cambiante de nuestros estados conscientes. Para poner el mismo punto, viniendo de otra dirección, imagínense que ustedes son congelados en un momento, en un instante en particular. Digamos que a ustedes los congelan y simplemente dejan de existir cambios en su sistema cognitivo, en su sistema perceptual, por ejemplo. Es bastante natural pensar que si eso les llegara a suceder y si es que ustedes no murieran como Jack Torrance, lamentablemente, bueno, eran malos, así que no es tan malo. Y si es que eso les llegara a suceder y si es que ustedes no murieran, su estado consciente, sin duda, dejarían de existir. No podría existir algo así como la conciencia en una mente estática, por así decirlo, en una mente donde nada está cambiando. Ese, ojalá estén llegando acá, sea a favor nuestro. Ese es un elemento del contraste, el carácter dinámico de nuestro estado consciente. Ese es un elemento que tenemos que tratar de acomodar dentro de una historia de la realidad física. Ahora bien, el otro elemento es el siguiente. La realidad física no solamente es nuestra realidad psicológica, nuestra realidad consciente, sino que la realidad física también está llena de cambios. Ahora, lo interesante acá es que el cambio físico, generalmente, esto no es tal vez compartido por absolutamente todo, pero es una idea bastante común. El cambio físico se puede entender en elementos que son, en último término, estáticos, que no son elementos dinámicos, no son ingredientes dinámicos. Para dar un ejemplo, veamos por ejemplo este ejemplo bastante simple de la flecha, que va desde el punto P al punto Q. La flecha se mueve a través del espacio, hay cambios, nadie va a dudar de eso. Pero este tipo de cambios se puede entender en términos de componentes que no involucran ellos mismos cambios. Por ejemplo, ustedes pueden tener el estado de la flecha en el punto inicial, en el momento A. Luego tienen la flecha en otras coordenadas en el punto X, en el punto X en el momento B. Luego en un momento posterior C tienen la flecha en Y, así sucesivamente. Es como uno podría decir, uno puede analizar el cambio que sufre la flecha como si fuera un film de película. De la misma manera que ustedes ven un montón de cambios en la película, si ustedes se ponen a ver el film, van a ver imágenes estáticas que sucediéndose unas a otras van a generar cambios, van a generar procesos. Entonces, hay un contraste acá. Por una parte, la realidad física es dinámica, por cierto, pero puede ser analizada en términos últimamente estáticos, en términos de objetos, propiedades y relaciones que no cambian en lo absoluto. Pero por otra parte, el fenómeno consciente parece ser necesariamente dinámico, parece ser siempre cambiante. ¿Cómo podemos acomodar ese cambio tan peculiar dentro de una realidad estática? Esa sería la pregunta. ¿Cómo encaja entonces el carácter dinámico de nuestros estados conscientes dentro de la realidad física? Esa es la pregunta con la cual he estado lidiando todo este tiempo, la pregunta sobre la cual me gustaría realmente saber si ustedes piensan que si en primer lugar es una pregunta legítima en lo absoluto. Ahora, parte de por qué me interesa esta pregunta es porque en último término nos lleva a preguntarnos qué es un estado consciente. Al final nos lleva a la pregunta de todas las preguntas. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es un estado consciente? ¿Qué es un estado consciente de tal manera que pueda acomodar ese carácter dinámico? Y esa es la pregunta filosófica que a mí me interesa, que probablemente me va a estar ocupando hasta el término natural de mi vida. Ok, eso sonó un poco deprimente. Pero en fin. Una propuesta ha aparecido en torno a esta pregunta. Una posible respuesta ha aparecido acerca de cómo se puede entender un estado consciente de tal manera que capture su carácter dinámico. Esta respuesta vino de la mano de Brian O'Shaughnessy, un filósofo australiano que posteriormente fue a trabajar en Londres, en Gran Bretaña, y publicó su trabajo al comienzo del siglo XXI.
O'Shaughnessy ya falleció, pero su trabajo está influenciando cada vez a más gente. Hay varios filósofos relativamente jóvenes en Reino Unido en particular que están defendiendo más y más la posición de O'Shaughnessy. O'Shaughnessy tiene una teoría de la conciencia muy complicada, muy sofisticada y probablemente demencialmente implausible. Pero hay ciertos elementos que sí son rescatados. Un elemento en particular que parece ser bastante popular entre filósofos de la mente, filósofos de la psicología actualmente, es la siguiente. Él nos dice: los contenidos de la experiencia característicamente están en flujo y la experiencia misma necesariamente está ella misma en flujo, siendo de naturaleza esencialmente ocurrente. Fin de cita. Hay mucha terminología y hay muchos matices que hacer acá, pero la idea central que me interesa es que, según O'Shaughnessy, un estado consciente, una experiencia perceptual, por ejemplo, tiene que ser un proceso. Y uno diría, ok, eso está bien, O'Shaughnessy, ¿qué problema hay con eso? Una experiencia consciente es un cambio, es casi trivial. Pero de ahí nos dice, es esencialmente ocurrente, lo cual quiere decir que un estado consciente es un cambio que no puede ser analizado en términos estáticos. Es decir, si ustedes tratan de analizar este proceso consciente, van a encontrar más cambios. No pueden encontrar objetos, no pueden encontrar propiedades, no pueden encontrar relaciones. Siempre cada elemento cuasi infinitesimal del proceso consciente va a ser otro proceso. Así que O'Shaughnessy de alguna manera acomoda el carácter dinámico de nuestra vida consciente, porque nos dice que nuestros estados conscientes son cambios que no pueden ser analizados en otros términos, sino que en términos dinámicos. Rescata el carácter dinámico de nuestras experiencias, pero me parece que el precio que se paga por adoptar esa posición es demasiado alto. Lo que sucedería acá es que va apareciendo dentro de la posición de O'Shaughnessy y en la posición de todos los filósofos que van consiguiendo su punto, una noción demasiado especial de nuestro estado consciente. Póngalo de la siguiente manera: digamos que ustedes son neurobiólogos que están interesados, por ejemplo, en el funcionamiento del sistema nervioso o el funcionamiento del cerebro. Por mucho que ustedes lleguen a saber acerca del cerebro o cómo funciona el sistema nervioso, en ningún experimento, en ninguna observación, uno podría llegar a comprender o podría llegar a encontrarse con estos procesos irreducibles de los cuales está hablando O'Shaughnessy. Si ustedes están trabajando en psicología, si están estudiando el comportamiento humano, por ejemplo, tampoco se van a topar con este tipo de procesos. Lo que se va a estudiar directamente es la conducta de las personas. La conducta de las personas les va a decir muchísimo a ustedes acerca de los estados mentales, de los estados conscientes de las personas, pero nunca, por así decirlo, se van a encontrar cara a cara con los procesos irreducibles de los cuales está hablando O'Shaughnessy. O'Shaughnessy no está hablando de procesos cerebrales, no está hablando de procesos físicos comunes y corrientes, está hablando de procesos de un carácter totalmente diferente. Ahora bien, uno podría decir, tal vez defendiendo la postura de O'Shaughnessy, mira, la verdad es que la noción de experiencia en la cual él habla es por lo menos plausible. Desde partida es relativamente intuitiva. Vemos algunos ejemplos que nos pueden llevar a pensar que esta noción es plausible. Un tipo de ejemplo: si solamente consideras lo que una persona dice o hace, uno podría decir, estás dejando fuera sus emociones, o estás dejando lo que está pasando en la cabeza de esa persona. Como nunca podemos apreciar exactamente lo que una persona está pensando, por ejemplo. Siempre nos quedamos con el exterior, con lo que nos muestra su cara, por ejemplo, su lenguaje corporal. Otro ejemplo: si ven todos los experimentos que se han hecho acerca de comportamiento inteligente en chimpancé, en aves, etc., siempre que le ponen un problema nuevo al chimpancé, el chimpancé primero va a darle algunas chances al problema, luego va a ver que no lo puede resolver, se va a sentar, como que la va a pensar y luego va a volver a intentar resolver el problema y lo va a resolver. Uno dice, ah, mira, ahí pasó algo en el chimpancé o sucedió algo en el ave
en virtud de lo cual después se comportó de la forma en que lo hizo. Eso sería ese estado consciente que estamos buscando tal vez. Otro ejemplo, un bebé, un recién nacido, no son solamente reflejos, no es un organismo rudimentario, no sé, como una ostra o una oruga, etc. Un bebé, por infante que sea, por joven que sea, va a tener sentimiento y deseo. Hay una dimensión psicológica o consciente que no estamos capturando solamente hablando del comportamiento de un bebé o de un chimpancé o de un adulto común y corriente, cuando te está diciendo algo pero no te está diciendo todo. Uno podría decir, mira, ahí está el proceso irreducible del cual está hablando Shaughnessy. Sin embargo, creo que, y acá estoy tomando una idea de un artículo del año 50 de un filósofo, un artículo no muy conocido, pero que es interesantísimo. Un artículo de B.A. Farrell, que nos dice, mira, esos ejemplos no tienen ninguna relación con el tipo de proceso del cual alguien como Shaughnessy está hablando. ¿Por qué? Porque Shaughnessy está hablando de procesos que no se pueden reducir a formas de comportamiento o a cambios físicos, puramente físicos en el cerebro o en el sistema nervioso. Mientras que en los contextos anteriores, en el contexto del chimpancé o de la persona que no te dice todo, o en el caso del bebé, probablemente estamos pensando en una distinción entre conducta explícita y conducta implícita, donde lo que realmente estamos dejando fuera, lo que realmente estamos ignorando, sería la conducta no visible, por así decirlo, del organismo. Así que si uno llegara a saber qué sucede, no sé, en el cerebro, en el sistema nervioso de estos organismos, del chimpancé o del ave o del bebé, etc., tal vez nosotros sí podríamos decir que sabemos más acerca de lo que pasa internamente, lo que pasa conscientemente en esos organismos. Eso no se puede decir acerca de los procesos irreducibles de O'Shaughnessy. Farrell, a quien le estoy robando muchas de las ideas críticas de esta presentación, también apunta otro elemento muy interesante, a saber que si suponemos que existen estos procesos irreducibles, no tenemos forma de identificarlos. No hay una forma objetiva, científica o preteorética de identificar esos procesos. Por una parte, uno se puede preguntar qué propiedades tienen estos procesos conscientes, de tal manera que podamos distinguir un proceso de otro. Uno podría decir, mira, este proceso, el proceso que ahora tengo en mi cabeza, tiene que ver con las mesas y con la audiencia que estoy viendo. Mientras que el proceso consciente que tuve en mi cabeza a las 6 de la mañana tenía que ver con el techo de mi pieza cuando recién estaba despertando. Ahora, todas estas cosas tienen que ver con los objetos de los cuales somos conscientes, no tienen nada que ver con los procesos mismos de los cuales estamos hablando. Ese es un punto. Uno podría decir, bueno, si tal vez no tenemos un conocimiento de las propiedades directas, de las propiedades más inmediatas o materiales de estos procesos conscientes, tal vez tenemos conocimiento de propiedades formales. Sabemos, por ejemplo, cuándo comienza un proceso y cuándo termina. Yo cuando abro los ojos, empiezo a ver este auditorio y ahí comienza el proceso consciente visual que me abre el mundo en este momento a mi persona. Bueno, pero cuando decimos eso, solamente estamos hablando de nuevo de nuestro comportamiento. No estamos en estricto rigor hablando del proceso mismo. Estamos utilizando el comportamiento público de una persona, abrir los ojos, discriminar lo que está sucediendo en el ambiente y así sucesivamente, para suponer que comienza un determinado proceso irreducible, un proceso así de especial. En suma, alguien como Farrell, y yo no sé si me compro toda la historia que Farrell tiene que contar, porque en último término él parece ser un eliminativista acerca de nuestros estados conscientes, parece terminar siendo una especie de conductista bastante radical. Yo no me compraría esa parte de su posición, pero sí creo que él está haciendo un muy buen punto cuando está criticando el tipo de procesos o estados ocultos e irreducibles de los cuales
muchas veces filósofos contemporáneos están hablando. Y a veces, curiosamente, uno se puede encontrar en uno que otro manual de psicología introductoria también alguna alusión a estados cualitativos, por ejemplo, o estados con propiedades subjetivas que parecen estar más allá del estudio psicológico clásico. Entonces, para ir terminando, ¿tiene sentido insistir en describir el carácter dinámico de nuestras experiencias conscientes en términos de procesos irreducibles? Creo en principio que no. Ahora, las razones más específicas de por qué no y con qué reemplazo esta historia de O'Shaughnessy, eso es un tema para otra ocasión. Por de pronto, solo para terminar, le puedo decir lo siguiente. Creo que es muy importante al momento de reflexionar acerca de cómo una ciencia psicológica debe capturar el carácter dinámico de nuestros estados conscientes. Es muy importante tratar de entender, por ejemplo, cómo una descripción física captura el carácter dinámico de cosas que suceden en el mundo físico. Creo que es importante tratar de entender cómo se relacionan, por ejemplo, las nociones de cambio con las nociones de objetos, propiedades, estados, relaciones, etcétera, en el dominio físico, para luego poder reflexionar filosóficamente y tal vez psicológicamente acerca de cómo una ciencia natural de la conciencia tiene que capturar, tiene que acomodar nuestros estados conscientes. Eso es lo único que digo acá, es muy programático, pero en fin, creo que vale la pena pensar acerca de eso. Muchísimas gracias. En realidad voy a leer, pero quería proyectar nada más el título, pero no. No sé, voy a leer. Sí, perdonen que voy a leer, quizás no va a ser tan dinámico como la presentación de Sebastián, pero voy a tratar de resumir con este texto un trabajo que estoy haciendo desde hace un rato y en diálogo con principalmente un ayudante de este curso, Enzo Cáceres, que no está hoy día porque se quedó viendo el partido, parece. Y yo escribí esto en respuesta a algo también que él había preparado en torno al pensamiento, a la teoría del lenguaje, básicamente, o filosofía de la cultura también, de Mikhail Bakhtin. Y en torno a eso voy a presentar Mikhail Bakhtin, entonces, en relación con teoría literaria, ¿no? Pero en mi abordaje está muy en línea con lo que, bueno, en el curso Fundamentos Filosóficos hemos podido trabajar también. Así que, bueno, le puse un título que es como una especie de indicaciones, más que título, o palabras clave, como para orientar un poco, porque el resumen va a estar bastante comprimido, ¿no? Después podemos expandir algunas cosas con las preguntas y tal, pero para poder dar cuenta como de... Entonces le puse algo así como sobre el poder del tiempo, logos y aloiosis, o palabra y alteración, en la obra de Mikhail Bakhtin. Y es una reflexión a propósito de un fragmento de Heráclito, ¿no? Que es el fragmento 52, que dice: el tiempo es un niño que juega con dados, o a las damas, o a las tablas, o sea, ¿no? La traducción es difícil. Entonces, el tiempo, un niño que juega con dados, bloqueando tu jugada a cada paso. Tiranía de un niño. ¿No? Es un fragmento de Heráclito que de alguna manera dice respecto del tiempo en el sentido de el concepto o la palabra aion, que no es cronos, ¿no es cierto?, de cronología, sino que es una cierta temporalidad que tiene que ver
con el tiempo como acontecimiento y que es lo que Bergson de alguna manera traduce a su modo como duración, durée. Y es a propósito de eso entonces de lo que vamos a hablar, y vamos a hacer un cruce entre Bakhtin y Bergson un poco, ¿no? Bueno, leo. Bakhtin, teórico de la literatura, no solo de la novela, no solo de Dostoyevsky y de Rabelais, sino al mismo tiempo teórico del lenguaje como discurso, de la cultura como diálogo, de la historia, del tiempo histórico conforme una confrontación con la dialéctica por medio del concepto de lo dialógico, que es como el concepto sello sí, del pensamiento de Bakhtin. Entonces de ahí me tomo como para usar como nombre dialogicidad o dialógico para hablar del pensamiento de Bakhtin de ahora en adelante. El dialogismo asume la alteridad como un hecho fundamental. No hay enunciado sin el otro a quien es dirigido, ni sujeto alguno fuera de su relación con el otro, pero por lo mismo sigue pesando el riesgo de concebir la alteridad más como objeto o estado que como proceso o movimiento, una entidad que sirviera de algún punto de partida, un dato, en vez de una producción en el marco de eventos vivos del devenir del discurso. La alteridad desde el punto de vista del movimiento de producción de alter, es decir, entendida como alteración, deja de ser un hecho y se muestra como un trabajo por ser y por ser interrogado. En su sentido usual, la alteridad se refiere a la condición de múltiples otros en relación a un yo, un self o un ente en particular. En sentido dialógico, significa la condición de todo enunciado o pensamiento, la producción del otro como operación constitutiva de la vida del discurso. La alteridad, así, no solo refiere a la alteridad de los otros o a la realidad de los otros, sino también de mí mismo, a la realidad de la producción de novedad y diferencia. Un enunciado es una modificación triple. Modificación de las relaciones sociales entre hablantes y oyentes en una dirección ideológica determinada. Modificación del oyente concreto, en virtud de la cual queda convertido en hablante, en un agente activo de respuesta en un contexto discursivo específico. Y modificación, por último, del autor del enunciado, quien resulta afectado por su propia enunciación. Nos interesa por de pronto esta última modificación, pues nos permite vislumbrar que la alteración, concebida sin necesaria referencia a un otro particular que enfrente un presunto sujeto, es la realidad de la experiencia como tal. Ego y alter devienen por alteración. Encontramos en Aristóteles, entre las múltiples voces que nos trae la tradición, un primer concepto del problema de la alteración como tal, específicamente en su uso del término aloiosis o loiosis, como lo quieran. Ya en la física aparece definida como la potencia de cambiar, de moverse, de devenir otro, de ser alterado, pero no como un hecho, sino en tanto que potencia. Frente a la cuestión de si la alteración involucra una modificación esencial occidental, Aristóteles inicialmente se inclina por lo segundo, pero lo más importante para nosotros habrá sido su primer concepto de alteración y el vasto campo de preguntas que conlleva. El mismo Aristóteles avanzó segundos pensamientos sobre esta materia en uno de sus textos tardíos que nosotros conocemos acerca del alma. La pregunta por el alma queda enmarcada en buena parte por el problema del conocimiento. Entre los griegos antiguos, reporta Aristóteles, el debate en torno al concepto de psique surge de la discusión de si el conocimiento procede por asimilación o por alteración. Los que defienden lo primero sostienen que el acontecer, el alma, en el conocer, el alma reconoce lo que ya tiene en su poder. Y los que apoyan la segunda opción piensan que cuando el alma conoce es afectada por una exterioridad. Aristóteles propone una solución salomónica que apacigua el debate por siglos. El alma en parte conoce por alteración, conocimiento de lo sensible a través de los órganos de los sentidos, y en parte, propia de los hablantes, por asimilación, conocimiento de lo inteligible mediante la actividad discursiva del alma.
reconocemos más tarde la persistencia de este motivo en la contraposición de racionalismo y empirismo con su pretendida superación en Kant. Sin embargo, no se ha llamado suficientemente la atención sobre una señal dejada por el último Aristóteles al concebir la forma de alteración del alma como una potencia en acto, o en teleque primera, bueno, ustedes saben esa parte. Lo que sugiere pensar la potencia de vivir como un poder, un tener el poder de cambiar de este o este otro modo de moverse, percibir y hablar. Interpretamos en esto lo siguiente: la alteración remite a un poder del que ontológicamente brotan las modificaciones que determinan a cada sujeto. No se trataría, en todo caso, ya de una materia prima específica de la vida, sino de su operatoria generatriz. ¿Acaso lo único que se preserva tras los cambios sea este poder de cambiar y ninguna otra cosa? ¿Podría ser esta una lectura posible de Spinoza como un segundo momento de la prehistoria de una ontología de la alteración? Ciertamente Aristóteles no nos deja una ontología de la alteración, ni siquiera con un concepto claro o estabilizado de aloiosis. Su posición será la de limitar el poder de la alteración y mantener una noción esencialista del ser, pero nos ha dejado con una noción de la alteración ligada al concepto de movimiento más que al de objeto, que cualifica la realidad de la experiencia y del discurso y que introduce en ello la novedad, la diferencia, en definitiva, la irrepetibilidad del ser. Quizá fue Bergson, digamos, el primero en intentar una ontología de la alteración. Al tomar distancia crítica de las ontologías del desplazamiento de entidades consistentes en un campo discontinuo de experiencia y proponer una filosofía basada en el cambio continuo de la experiencia abierta al tiempo, duración, todos sus conceptos claves, duración, memoria, elan vital, son variantes o modificaciones del flujo de la alteración, en cuyos términos se comprende el carácter esencialmente moviente de la materia. La realidad, y no solo el conocimiento, es ella misma apertura a la novedad en la medida en que la experiencia se concibe como creación continua, permanente fluctuación, gradación, estratificación, dosificación, en definitiva, alteración. Y es cerca de este momento cuando podemos insertar la figura extemporánea del dialogismo en este relato, que viene a criticar desde una aproximación de la literatura moderna la concepción tradicional de la alteración, relegada igual que la temporalidad a ser accidente de la sustancia, limitando y sometiendo así el poder del tiempo. Bakhtin señala que en la novelística raveseliana los comienzos de la liberación de dicho poder, desbordando el orden de la cultura autoritaria e inundándola de risa. La ontología de la alteración, a la que es proclive el dialogismo, concibe el ser del lenguaje como producción de novedad en las relaciones humanas, a través de movimientos entre hablantes de apropiación y expropiación del pasado y su proyección siempre diferente en una relación posible. El hablante y el oyente se determinan como tales de manera típicamente alternante y en cualquier caso de manera interdependiente, a partir de la mutua afectación. La alteración es la propia operación de constituirse como hablante frente a un oyente, operatividad en permanente transformación según el despliegue temporal-espacial del discurso. Este cambio de lugar entre hablante y oyente a lo largo de una conversación, sin embargo, no es accidental, sino que engendra sujeto, subjetividad, sociedad, por medio de la producción de una historia de interpelaciones, reapropiaciones y extraposiciones que, en su conjunto, dan cuenta tanto de la continuidad con lo pasado, la respuesta creativa al presente y la inalienable apertura al porvenir. Del planteamiento de Bakhtin, repartido en múltiples ensayos e investigaciones, cabría destacar un par de postulados en este contexto. En primer lugar, la unidad básica del discurso, el enunciado, no es un acto individual de expresión, sino un movimiento social de comunicación cuya operación fundamental es la respuesta al otro. El ser del lenguaje no estaría así ontológicamente estructurado como pregunta, como propusiera Heidegger, sino como respuesta. Ello no porque las respuestas antecedan a las preguntas,
sino porque incluso una pregunta es ya una respuesta a otras preguntas. El discurso entonces procede por alteración, devenir otro, no por asimilación, retorno a lo uno. En la palabra, en la novela, texto de Bakhtin, él escribe: el enunciado vivo, habiendo tomado significado y forma en un momento histórico particular dentro de un medio social específico, no puede dejar de pasarle el cepillo contrapelo de miles de hebras dialógicas vivas tejidas por la conciencia socio-ideológica en torno al objeto del enunciado, o puede dejar de ser un partícipe activo, y no puede dejar de ser un partícipe activo en dicho diálogo social. Después de todo, el enunciado surge de este diálogo como su continuación y como una contestación al mismo tiempo. Cierra la cita. En segundo lugar, la comprensión en el discurso no puede entenderse como un acercamiento a, simpatía con o identificación empática con la posición del otro, sino como un distanciamiento y contraposición frente al otro, de modo que la posición del otro queda reapropiada, asimilada, en otro enunciado. Por ello, el conocimiento histórico solo es posible sobre la base de una metódica transgrediencia, entre comillas, transgresión o extraposición, tres términos técnicos en Bakhtin, respecto de la perspectiva ideológica o mundo cultural interpelado, y solo se logra en la forma de una apropiación de la voz y la mirada del otro en la anticipación de lo que el enunciado sobre el pasado abre, engendra o empuja hacia el futuro. Cada enunciado en la cadena de la comunicación discursiva transgrede a los enunciados anteriores y a los anticipados, desbordando al mismo sujeto de enunciación, extraponiéndolo a sí mismo. Una de las implicaciones de estos postulados es que este doblez constitutivo del ser en el lenguaje, por obra del cual se generan nuevas y nuevas exterioridades, es productivo y generativo. Es este movimiento de alteración a través del cual los oyentes se constituyen mutuamente y no el encuentro accidental con un otro ya dado, lo que tiene como efecto la variable subjetivación de unos en relación con otros según la deriva del discurso. Ya en el monólogo, que típicamente no contiene cambio de turno entre hablantes, el único hablante se forma, desarrolla y sostiene no con anterioridad al enunciado, sino durante el encadenamiento de interpelaciones, reapropiaciones y extraposiciones, fabricándose así, al andar, eso que llamamos el tiempo, pero con accidentadas geografías y a ritmos variados. Solo al final del despliegue temporal del enunciado, cuando toma la palabra el otro, viene a delatarse, incluso para el mismo hablante, quién es el que habla. Los grandes diseñadores de propaganda podrían saber con antelación, ni los grandes diseñadores de propaganda podrían saber con antelación los efectos de un discurso como tal, ni los grandes diseñadores de propaganda podrían saber con antelación los efectos de un discurso y el paradero en el que quedará por tales efectos dicho discurso. Pues quizás no es el discurso como tal el que procede por alteración, sino el discurso viviente, la vida misma, que es cultivada y producida dialógicamente por medio del discurso. El poder del tiempo se revela así, en palabras de Bakhtin, como una fuerza centrífuga que nos saca del lugar y momento en que estábamos, configurando un nuevo campo, un campo temporoespacial de relaciones. En su trabajo acerca de la poética grotesca de Rabelais, Bakhtin anota: el tiempo juega y ríe. Es el joven juguetón de Heráclito, que detenta el supremo poder universal, ¿no? Así se puede traducir también la última parte del fragmento, el último fragmento del fragmento, ¿no? La supremacía corresponde al niño, ¿no? Hay traductores que lo ponen así. Y termina la cita que hago de Bakhtin, él dice: el énfasis se pone en el porvenir. Es su comentario al fragmento de Heráclito, ¿no? El concepto de aion como una apertura al porvenir. Pero siguiendo el mismo Bakhtin, en sus múltiples abordajes a las nociones tradicionales de lengua y de género, preguntamos, ¿no cuenta también entre los poderes del tiempo una fuerza centrípeta que nos empuja a lo símil?
fuerza centrífuga y fuerza centrípeta son conceptos también del mismo Bakhtin, que nos empuja a lo símil. ¿Es esta fuerza también acaso una modificación que nunca acaba en reposo? ¿Una alteración que no se niega en la identidad? ¿La risa acaso nos recoge también y atemoriza? El tiempo, en definitiva, como el tiempo de aún no, en vez de ser indeterminación del tiempo, o en vez de ser el tiempo indeterminación, en vez de reducirse al reverso de la determinación, sería el tiempo aún no del todo determinado. Gracias. Dan ganas de descansar antes de seguir. Pero tengo que seguir. Yo soy la tercera presentación de esta mesa psiquismo y temporalidad. El tema del que yo voy a presentar es un tema que se podría situar en el ámbito entre cruces entre psicoanálisis y filosofía, yo creo. Es un tema que tiene relación con el ejercicio de la práctica clínica desde una perspectiva psicoanalítica y filosófica, podríamos decir. Se podría titular toxicomanía y articulación de la temporalidad, o toxicomanía y temporalidad, como un título un poco así como rimbombante, pero vamos a ver que el tema es bastante sencillo, que consiste en pensar, empezar a pensar cómo es que se produce la articulación del tiempo en el caso de la adicción a sustancias. No en el consumo general de sustancias, no tampoco necesariamente estando bajo el efecto de una sustancia, sino que más bien en las personas que tienen una adicción. Entonces, para eso es bueno tal vez distinguir primero entre lo que se habla habitualmente entre el uso, el abuso y la adicción a una sustancia. Habitualmente se distingue entre el uso, abuso y adicción a una sustancia con criterios médico-biológicos, el DSM-4, DSM-5 ahora, como por ejemplo fenómenos como la tolerancia o síntomas de abstinencia. Yo prefiero una definición que podríamos llamar más como psicosocial de lo que es la adicción, que es más simple, que consiste en que ¿cómo se entiende la adicción? Se entiende la adicción cuando una persona lleva durante un tiempo prolongado consumiendo una sustancia, esa sustancia le trae problemas a él en su vida o a sus seres cercanos, es decir, ha sido un problema dentro de su vida, pero sin embargo, a pesar de que pasa el tiempo, no logra controlar el consumo. Esa es como una definición muy simple. Pero ese consumo, ¿de qué está consumiendo usted? ¿Qué es de marihuana? Uso sería simplemente que, bueno, todos conocemos el uso de una sustancia. Alguien toma alcohol, por ejemplo, o fuma, también hay, o consume otro tipo de droga de manera ocasional sin que traiga mayores problemas dentro de su vida. Eso significa que la persona, podríamos decir, que tiene libertad con respecto al tema del consumo. No ha perdido la libertad. La definición de la adicción es en qué medida la persona va perdiendo la libertad con respecto al consumo de la sustancia. Abuso es que ha habido una pérdida de la libertad, pero esa pérdida de la libertad ha sido circunscrita. Es decir, alguien
termina con la polola, se pone a tomar durante un mes y después, sin embargo, ya se recupera, no hay mayor problema, vuelve igual que antes. Es decir, la pérdida de libertad es circunscrita a un acontecimiento, un episodio específico, alguien que lo echan de la pega y pasa 3 meses tomando. Eso puede suceder en la vida. Pierde efectivamente durante un tiempo el control de la sustancia, pero es algo que es circunscrito. La adicción es una pérdida de libertad, pero que no es por un hecho circunscrito, sino que se sostiene durante el tiempo. La persona consume la sustancia, le trae problemas a él, le trae problemas a su familia, le trae problemas en su vida, en general a las personas cerca que... Pero a pesar de todo eso no logra controlar el consumo o detener el consumo. Ese último caso específico es lo que vamos a entender entonces por adicción. Y es el ámbito que nos vamos a centrar. A ver, ¿cómo define, ahora ya entramos un poco más conceptualmente al tema, cómo define Jacques Lacan, psicoanalista francés, la adicción? La verdad es que da una definición muy desfasada. En nuestro seminario llega y también es muy coloquial. Dice que la adicción es un corte con el significante fálico, pero ni siquiera dice eso. Dice que es un corte con el hace pipí. Así lo dice. Dice que es un corte con el hace pipí. Para entender eso, bueno, hay que marcarlo dentro de lo que es la teoría psicoanalítica del complejo de Edipo y la interpretación que hace Lacan también, la teoría freudiana, que tiene que ver con cómo un niño se introduce dentro del sistema social, podríamos decir, proceso de socialización primaria, habla muchas veces en psicología. ¿Qué es lo que dice Lacan? Dice Lacan que en este proceso de introducción del niño dentro del mundo simbólico en el que nosotros en este momento estamos, por ejemplo, en el cual tiene sentido todo esto que estamos realizando ahora, hay un cierto significante con el cual el niño se identifica y se introduce dentro de este mundo simbólico. Entonces, cuando hay un corte con ese significante, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera la persona se ha restado, se ha salido de este mundo simbólico en el cual nosotros estamos habitualmente. Hay un corte como podríamos decir, como con el mundo, en el sentido como heideggeriano. Todos nosotros ahora estamos introducidos en un mundo simbólico que tiene una cierta articulación. Lacan decía que este es un mundo significante donde cada significante remite a otro significante y ahora hay una organización retroactiva de los significantes. En términos muy concretos, ¿eso qué significa? Que nosotros estamos en este momento acá, pero estamos en este momento acá en una suerte, podríamos decir, de organización respectiva, como dice Heidegger. Es decir, estamos acá porque después vamos a tal cosa y después vamos a tal cosa y después a tal cosa, ¿cierto? Es decir, el complejo de remisiones que están a la base que están articulando nuestra experiencia cotidiana en el mundo. Ahora estoy aquí en el encuentro porque, no sé por qué, X motivo, y después tengo tal cosa, y después tengo tal cosa. Este es el mundo en que vivimos, esto es lo que nos agobia, ¿cierto? Uno está cansado, agotado, especialmente a fin de semestre. Vivimos en esto. Esto es lo que nos pesa. ¿Y qué es lo que hace uno por medio de la sustancia? Bueno, también se da esto en el uso de la sustancia, pero de un modo mucho más específico, es que uno pone ese mundo entre paréntesis. ¿Qué es lo que hace uno después de una época de prueba? ¿Qué hace uno? O el fin de semana, muchas pruebas se borran, ¿cierto? Uno se borra. ¿De dónde se está borrando? ¿Cierto? Se deja de representar por ese significante que a uno lo sitúa y lo hace aparecer dentro del mundo, diría Lacan, ¿cierto? Yo creo que esa es una experiencia que todos en algún sentido tenemos. Tema de, bueno, distintas prácticas o distintas experiencias, o el tema de consumir, cómo por medio del consumo de una sustancia uno de alguna manera se resta un poco de ese mundo de preocupaciones en la que vive habitualmente. En el caso de una adicción, lo que sucede es que la persona de alguna manera
no desaparece completamente, es un tema más delicado, pero empieza a estar cada vez más restado ese mundo, está un poco, podríamos decir, ausente de este mundo compartido. Como que le encontró una trampita, entonces tiene una debajo de la manga que le permite como habitar un poco al margen de ese mundo en el que estamos todos nosotros metidos. ¿Cuál es el tema? El tema es que ese mundo, ese tejido significante, es el que articula también nuestra experiencia del tiempo. Lacan dice que dentro de esta remisión de un significante a otro, entonces hay una relación que es retrospectiva. Es decir, que ustedes en este momento que están escuchando lo que yo estoy diciendo, retroactivamente están dándole sentido a lo que yo estoy diciendo a partir de cómo es que vaya a terminar esta oración, que podría terminar de cualquier forma, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Es decir, la comprensión está basada en este fenómeno retroactivo, que es un fenómeno temporal. Claro, pero cuando la persona corta con este campo simbólico, la experiencia del tiempo, de alguna manera, podríamos decir, deja de ser articulada. Es decir, ya no estoy en el esto, para esto, otro de acá y más allá. De alguna manera se corta con esa idea como de una del proyecto, como diría Heidegger, y surge otro tipo de experiencia del tiempo, o articulación del tiempo, o no articulación del tiempo, no sé, que yo la asocio con la idea de un tiempo de repetición. Es decir, que lo asocio porque también lo veo en muchos de los pacientes con adicción, y después de que se suprime, de que se deja a un lado el consumo de la sustancia, esto es lo que uno empieza a ver. En ese contraste uno ve que la experiencia del tiempo en la adicción tiene algo de todo el rato volver a empezar. De todo el rato volver a empezar. Llego, consumo la sustancia, carreteo en la noche, empiezo el otro día en la mañana y es como que empiezo de nuevo. En la tarde de nuevo salgo, consumo, llego el otro día en la mañana y el otro día empiezo de nuevo. Cualquiera de ustedes sí que ha pasado un tiempo de abuso de alguna sustancia puede tener más o menos esta experiencia, es decir, de volver a empezar constantemente de nuevo, que de alguna manera como que se pierde la articulación y empieza a ser agobiante. Muchas veces sucede que esto sea especialmente en los fines de semana, es decir, la persona de lunes a jueves, obviamente es lunes a jueves, logra tener una cierta articulación, aunque siempre esperando más bien que llegue el jueves, y después ya entre jueves y domingo es un constante volver a empezar, es un constante volver a empezar. Es como esa imagen así como un poco como en cámara rápida, pero que siempre se vuelve a empezar de cero. Esa sería algo que yo estoy recién visualizando, es decir, se le podría llamar eso como una suerte de tiempo de repetición. Ahora, yo creo que es bueno distinguir cómo se está entendiendo ahí repetición, porque la palabra repetición, el concepto de repetición se presta dentro de la filosofía, hay muchos autores que hablan sobre esto, y yo creo que es bueno no entenderlo o no asociarlo con ciertas concepciones de la repetición como la desarrollada por Nietzsche o Kierkegaard. Esto lo digo a propósito de qué? Lo digo a propósito de que actualmente, los últimos 5 años en Chile, si bien esto viene hace mucho tiempo atrás, hay toda una suerte como de espiritualización del tema del consumo de sustancias. Y tanto Kierkegaard como Nietzsche hablaron de la repetición, pero el concepto de repetición que ellos plantean tiene que ver con una experiencia más propiamente espiritual, que tiene que ver con una suerte de entrega completa a cada momento. Esa idea de que de alguna manera puedo estar plenamente ahí. Nietzsche habla de la gran afirmación, el gran sí de la experiencia, puedo estar completamente ahí en cada momento, y que de alguna manera esa experiencia suprime un poco la articulación. Es una experiencia que de alguna manera suspende la experiencia en el mundo,
dirían en términos orientales, suprime el mundo condicionado, como dicen ellos, en el ámbito de lo condicionado. Y uno toca con algo más real, dirían ellos, que es una entrega completa al instante. Ya, esto no es eso, no tiene nada que ver con esto. Lo que se produce en el caso de adición de sustancias no tiene que ver en ningún caso con esa entrega esa entrega absoluta al instante. Es otra cosa. No sé cómo poder mostrarle que es otra cosa, ¿verdad? No es que ahí se esté en un instante donde se abra un mundo desde el instante, no, es un corte completo donde no hay articulación, incluso dan ganas de definirlo como negativamente, desde una no articulación temporal, no otro tipo de articulación temporal. Eso. No sé si es que no se entendió nada. Hagamos al tiro tal vez. Ya, termine yo. Ahora tenemos bastantes minutos para el coffee, es más para conversar, dialogar. Tenemos más de media hora. La idea es que libremente se puedan hacer preguntas. No tenemos micrófono, sino que levanta la mano, la persona hace una pregunta. ¿Tú quieres hacer una pregunta o quieres? Quiero Los estudiantes primero. Y bueno, quedan abiertas las preguntas, pueden ser preguntas generales, pueden ser preguntas específicas, una ponencia, como prefieran, en verdad. ¿Hay alguien antes de Andrea molestar? Ahí. Igual es decir una expresión de Sebastián que hablaba sobre lo que realmente se siente como la experiencia. Entonces, digamos que si se analiza en un estudio como la conducta o lo que se dice o el discurso de una persona, se deja de lado aquello por no poder como abarcarlo, creo yo, en conceptos o en lenguaje, aquello que realmente se siente. Y mi pregunta es o mi inquietud es si verdaderamente es posible, en tanto esto que realmente se siente sería algo como completamente dinámico, ponerlo en conceptos o abarcarlo de alguna manera como verdaderamente científica, si es que justamente estaríamos entendiendo esto que realmente se siente como un estado de conciencia, pensando que, por lo menos yo personalmente, me suena que un estado de conciencia es justamente algo estático. Entonces, no sé si... No, sí, creo que sigo el punto. Muchísimas gracias por esa pregunta. Eso me da la oportunidad de hacer una distinción entre dos moles contra las cuales se han enfrentado filósofos de la mente y de la psicología en los últimos 40, 50 años. Por una parte está la idea de lo que se siente tener un determinado estado consciente, o sea, qué se siente ver la mesa o la silla, qué se siente escuchar una sinfonía, etc. Esa ha sido una idea que es la idea que tradicionalmente se ha estado discutiendo desde el trabajo de Thomas Nagel en los años 70 de qué se siente ser un murciélago. Él examina este ejemplo de, mira, si tú miras un murciélago te vas a dar cuenta que un murciélago es como un marciano, es una cosa rarísima, como uno dice, ¿qué estará pensando, qué estará sintiendo un murciélago? A pesar de que uno tiene claro que debe existir algún tipo de mentalidad en el murciélago. Y por otra parte está la idea del carácter dinámico de un estado consciente. Creo que los problemas que enfrentan esas dos nociones son muy parecidos. Creo que la noción de ese carácter cualitativo, de cómo se siente tener un estado mental, simplemente
enfoca el mismo problema que yo estoy tratando de proponer acá sin la dimensión, la dimensión dinámica, por así decirlo. Y eso es lo que se ha estado haciendo en el último tiempo. Ahora, creo, si entendí bien la sugerencia que hiciste, uno podría hacerse la pregunta, o por lo menos tu comentario me inspira a pensar en el siguiente desafío. ¿Será posible que el carácter cualitativo o subjetivo de estados conscientes o el carácter dinámico de estos estados conscientes sean tales que por su naturaleza simplemente no se pueden capturar conceptualmente, no se pueden expresar en lenguaje, etc.? Mucha de la gente que son antirreduccionistas, que nos dicen, mira, existe un dominio de la realidad mental, de la realidad psicológica, que no va a poder ser capturado por las ciencias naturales, estarían pujando efectivamente por esa idea. Y no, o sea, y la razón por la cual el debate es tan viva es que es muy plausible pensar a lo largo de esas líneas. Pero de ahí pienso, hay que pensar un poco en el peso de la prueba o cómo nosotros procedemos científicamente o argumentativamente. Es suficiente quedarnos solamente con la idea de que existe un fenómeno que no va por principio a ser capturable con nuestras herramientas conceptuales, o más bien tenemos que hacer por lo menos el intento de ver qué historia podríamos sacar, qué historia podríamos generar que nos diera una explicación de esos fenómenos en términos conceptuales o lingüísticos, en términos científicos, pero que no caiga en un reduccionismo burdo. Porque eso es lo que sí tengo que dejar en claro, que yo no soy un reduccionista en el sentido de que diga, mira, como se correlaciona lo que pasa en el cerebro con lo que pasa en nuestra conciencia, entonces la conciencia es cerebro. Yo no me comprometería con esa posición que sí han defendido varios filósofos prominentes y en la práctica probablemente neurobiólogos defienden casi irreflexivamente. Y ese es como el desafío, tratar de encontrar un término medio de, mira, describamos este carácter cualitativo en términos naturales, pero sin diluir el fenómeno, por así decirlo. Y bueno, es una de esas preguntas con las que hemos estado lidiando por cientos de años y todavía está ahí sobre la mesa. Muchas gracias por ese punto. ¿Algún tipo de solución o abordaje para reducir la adicción? Claro. ¿Cuál sería? Pues si no, ¿de qué sirve todo esto? Mira. Claro, por eso lo hacen con el tiempo es más complicado. Digamos, esa terapia Sí, hacemos un tiempo, de hecho. Hacemos lo siguiente. Aquí hay distintas perspectivas que dividen la agua. Hay algunas perspectivas que consideran que para detener una adicción se debe hacer de forma gradual o hay que abordar más bien los efectos de la adicción. Yo no tengo esa perspectiva, es una perspectiva asociada más bien a lo que conocemos la reducción del daño que se desarrolló en Europa y que se metió en Chile en el año 2000 por ahí, y que actualmente hay varias instituciones como Fundación Parense y distintos lugares que la promueven. ¿No? Yo tengo una perspectiva un poco distinta, que cuando hay una adicción, no cuando hay uso o abuso, se tiene que suprimir el consumo de la sustancia, de manera ambulatoria o por medio de internación. Para eso, obviamente lo que uno apuesta en general es a realizarlo de manera ambulatoria, sin tener que recurrir a la internación, que tiene muchas más consecuencias. Y ahí lo que se hace habitualmente es proponer a la persona un cierto periodo de cese del consumo. Pueden ser 2 meses, pueden ser 6 semanas, en el cual la familia se hace cargo de que la persona esté sin consumir. Entonces uno tiene que trabajar primero con la familia, a fin de cuentas de que la familia no esté dispuesta a seguir tolerando esta situación,
y le plantee a la persona que la misma persona también quiere, a fin de cuentas, hacer algo, pero obviamente está con se dice con esta oscilación motivacional de que esto se tiene que detener, pero no se detiene de aquí para siempre, sino un periodo de 6 semanas en particular. Y ahí se toman distintas medidas de resguardo, desde la realización de orina, para el consumo de sustancias, que son desde embarazo muy parecido. Y ahí lo sorprendente, la maravilla de esto es cómo la persona que ha desarrollado una adicción, en esas 6 semanas aparece otra persona. Es realmente impresionante, desde la semana 2 a la semana 3, es como que la persona vuelve a aparecer en el mundo. Es realmente increíble. Y generalmente los sueños van en esta línea, por ejemplo, sueñan con este tipo de cosas, como que estaba el otro día en un escenario y la gente me miraba. Por ejemplo, alguien que está en este periodo de abstinencia o desintoxicación, podríamos llamar, podría soñar con esto mismo de ahora. Esto es muy de ese tipo de sueño. Es decir, que tiene que ver con que la persona como que vuelve a aparecer en el escenario social. Vuelve a aparecer como en esta suerte como de escenario en el cual vivimos todos. Y ahí uno ve muy bien entonces cómo efectivamente Lacan está exactamente con el punto de la definición de la adicción, que tiene que ver con que la persona de alguna manera, por medio de la sustancia, se ha restado de este mundo. Entonces tú suprimes la sustancia y la persona como que empieza a decir que se siente más presente. La familia empieza a decir, no, increíble, otra persona. Como que vuelve a aparecer la persona ha estado borrada. Y ahí vuelve a aparecer. Y ahí yo te acabo de bosquejar de un modo muy general los primeros pasos que ayudan como para poder restablecer. Bueno, ¿cuál es el tema que va a tocar de ahí en adelante después? Es cómo podemos vivir en el mundo, pero de un modo menos agobiante. ¿Cierto? Porque la droga, ¿qué es lo que presta? Es como un truquito, es una salida para algo que todos queremos salir. ¿Cierto? Algo que nos cansa, para algo con lo cual las mismas incluso prácticas espirituales buscan salir. Pero el problema es que es una salida que no se sale de verdad. Entonces, la persona ha estado habituada a esa salida y la pregunta es, bueno, ¿qué otro tipo de salidas puedo encontrar dentro de mi vida con respecto a eso? O cómo puedo armar un proyecto donde yo aparezca en el mundo, propiamente, pero que al mismo tiempo también pueda tener espacios de tregua, que no sean mediante la sustancia. Eso, en términos muy generales. Hablamos de libros ¿Qué pasó aquí? Ella la presenta hoy. que yo había levantado. Disculpe. Usted ya coste. ¿A quién le quiere hacer preguntas? ¿A mí? Se habla de niveles de el consumo de drogas, el uso, el abuso y la adicción. Claro. El uso es como el control, todo perfecto. ¿Y en qué momento se puede llegar a distinguir el abuso y la adicción? Se supone que es por periodos de tiempo en que se produce el consumo no controlado y porque afecta al entorno, pero si llega un paciente, ¿cómo la familia en 3 meses va a decir tiene adicción o es solo abuso? A pesar, porque yo creo que al tener abuso, tener un gatillante y todo, puede también, o sea, evidentemente se llama a sí mismo y daña a su entorno. Y al generarse una adicción, el abuso también puede pasar a adicción. También puede haber un gatillante que genere. La mejor forma para ver si que estamos viendo un caso de uso, abuso o adicción es proponer este periodo. Si la persona no puede estar 2 meses sin consumir, uno dice, bueno, si la persona ha venido porque a él y su familia esto les trae problemas, primer punto, ¿cierto? Y entonces todos sabiendo que esto, mira, no, yo quiero seguir, pero sí, ya. Y se propone entonces estar, por ejemplo, 6 semanas sin consumir droga, y no se logra, uno dice, seguramente aquí no hay
uso, sino que hay abuso o adicción, ¿cierto? Ahí, de hecho, generalmente uno ya también puede hacerse en ese periodo también la distinción si es que fue un abuso o hay una adicción, viendo la historia de consumo. Porque si en verdad sí que la persona, si ha perdido la libertad, actualmente lleva 3 meses consumiendo, pero son 3 meses, y no hay un historial de pérdida de control con respecto al consumo de esa sustancia, uno dice, no, seguramente aquí estamos en una situación de abuso, y que es mucho más sencillo, porque es algo más puntual. Si es que en la historia de consumo aparece que la persona, no sé, lleva 5 años, 10 años, 15 años, 40 años teniendo problemas, claramente hay una adicción. Si tú te das cuenta, esta es una definición que podríamos decir que es bastante poco autoritaria y medicalizada la adicción, porque aquí en la adicción no estamos diciendo que es a partir de ciertos síntomas físicos, sino que simplemente es, hay un problema para mí, para mi familia que lleva mucho tiempo, que está relacionado con el consumo, y yo relaciono, mi familia relaciona con el consumo, y sin embargo no he podido detener el consumo. Parece que hay una adicción. Entonces variaría dependiendo de si se puede detener o no el consumo. Claro, ese es un indicador Para estrella. diferenciar entre abuso y adicción en el mismo tiempo. Eso. La mejor manera es distinguir entre hay problema o no hay problema. Si que la persona logra estar mayor tiempo sin consumo, menos problema. Si que no, ahí seguramente es porque hay un problema. Una pregunta a la toxicomanía, pero de otra rama, que sobre la articulación o la no articulación temporal, ¿cómo esta articulación temporal Kierkegaard y Nietzsche plantean que hay que detenerla, que se detiene y que uno como que entre comillas se borra pero de otra manera? ¿Y cuál es la diferencia entre borrarse de esa manera y borrarse como con sustancia? Bueno, ese es todo el tema, ¿cierto? Alargarse en eso. Ese es todo el tema. Ese es todo el tema. ¿Tengo alguna alternativa? Freud decía, ¿hay o no hay una alternativa frente a la droga? Y la psicoanálisis tendrá que ver con esa alternativa, es decir, con algo que de alguna manera suspenda, ponga en remojo, ponga entre paréntesis el apremio del mundo, el mundanal ruido en el que estamos. La propuesta, estos conceptos son súper complicados, conceptos tampoco fácilmente homologables, la noción de repetición en Kierkegaard, tienen todo un trasfondo religioso, con la noción nietzscheana, pero los dos van más bien en un concepto de repetición que tiene que ver con una suerte de entrega al instante, que de alguna manera uno como que sale de ese ámbito de el agobio y de la pregunta de esto, que lo de acá, que lo de allá, que lo de acá, que lo de acá. Nietzsche tiene varias imágenes muy bonitas, que él dice como la entrega de un niño al juego. El niño que está completamente entregado al juego, esa experiencia que de alguna manera hay una entrega completa a la experiencia y no el estar pensando todo el rato en eso, aquello de lo que voy para allá. Nosotros habitualmente estamos como con una piedra tratando de darle a 2 pájaros, ¿cierto? Así como que uno tira una piedra y quiere darle a 10 pájaros. Entonces la propuesta de él es más bien en la línea, no, esta piedra a este pájaro. En esa línea va el concepto de el desafío del eterno retorno que plantea Nietzsche, que va en una línea muy distinta a lo que sucede con el tema de la adicción a la sustancia, que efectivamente uno no ve esa, podríamos decir como en términos actualmente con mindfulness, como de esa presencia plena. Al contrario, uno ve una ausencia. Es decir, no se está en la articulación como del mundo, en este mundo condicionado, pero tampoco porque se esté más plenamente en el instante, sino que la persona simplemente no está. La experiencia de la persona que ha estado durante 30, 40 años metida en una adicción es que no estuvo. Eso es muy fuerte. Entonces
Entonces muchas veces hay un duelo ahí muy fuerte que la persona vive de que quizá ya se le pasó gran parte de su vida y él no estuvo. Entonces se ve que es una repetición que va en la línea, es decir, una es de mayor presencia, la otra es que simplemente no está, no hay articulación. Eso como idea general. Lo que pasa es que cuando hice la pregunta con respecto a la posible solución al tema de la drogadicción, se hablaron de dos posibles soluciones, pero se enfocó solo en una, que era el tema del trabajo con la familia. El tema de internar a la persona, ¿qué tan efectivo puede ser? Porque se sabe que, claro, cuando se está en el tema de está internado, está fuera de las condiciones en las que consume regularmente. Entonces, por esa razón se sabe que se le hace mucho más fácil dejar de consumir, pero cuando vuelve a las condiciones en las que solía consumir antes, vuelve a consumir. O sea, por eso quisiera saber cuán efectiva vendría siendo la segunda solución que en el fondo se sigue utilizando hoy en día. Ya, tú das con todo el punto. Efectivamente, la internación, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es que la persona se ha estado borrando del mundo y necesitamos que se vuelva a reintroducir en el mundo. La internación no puede ser nada más estar fuera del mundo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, uno prefiere siempre la opción ambulatoria. Lamentablemente, en el 90% de los tratamientos en Chile se ofrece al tiro la internación por temas económicos. ¿Por qué? Porque la gente que ofrece tratamiento es dueña de clínicas privadas, donde entonces buscan que la gente se interne porque la cama, todo más caro, ¿me entiendes? Pero es una muy mala opción. Ahora, si que la persona no puede detener el consumo de ninguna manera ambulatoriamente, porque no cuenta con la familia, porque no cuenta con nadie, y es necesario detener el consumo, a veces no queda más que el tema de la internación. Esto, especialmente con cierto tipo de sustancias, pero también ciertos niveles de gravedad. Ahora, yo te lo aseguro que el porcentaje de personas con una adicción que necesitan internación es infinitamente menor de la que se internan actualmente en Chile. Es decir, en mi experiencia debe ser un 5% de los casos que se requiere internación. Y bueno, con la internación hay que ver cómo hacer para que después de la internación haya una suerte como de reinserción dentro de su mundo, porque si no es simplemente, hace una semana me acuerdo, un señor que lleva 40, 50 años con alcoholismo brutal, y él me pasa que todos los años se interna un par de veces. Lleva 30 años así. Todos los años, no, un par de veces, se desintoxica y después vuelve a tomar. Ahí se evidencia lo que digo, que de hecho se han realizado varios estudios en que pasa eso, o sea, que la persona se interna, vuelve a salir, cae de nuevo porque se encuentra nuevamente con las condiciones en las que consume. De hecho, se ha comprobado que usualmente las personas cuando mueren de alguna sobredosis, de alguna droga, es netamente porque están fuera de las condiciones en las que consumen normalmente. O sea, ¿cómo trabajar esto en su totalidad? Porque tú mismo lo dijiste, en el fondo del momento de internar no hay nada más que se cierran las puertas a las personas, por así decirlo. O sea, lo están introduciendo, lo están cerrando en sí mismo. Ya, espérate. ¿Y hay otra persona ahí que la tomó? Eso, en ese orden. Gracias. No, pero espérate, ella va a comentar primero, en ese orden. Yo creo que por una parte la internación
eso mismo se pudiese hacer sin necesidad de internación, porque así la persona está más inserta en el mundo mientras está haciendo este espacio reflexivo que se llama todo. Pero muchas veces no se puede y la internación puede ser una buena oportunidad para que la persona lo haga. Me ha tocado conocer muchas personas que efectivamente han servido la internación para eso, y que ha sido muy bueno. Ahora, en Chile se interna demasiado, y yo creo que hay un tema de motivaciones económicas que tienen de otro nivel que llevan a que sea mucha la internación. Pero la internación en muchos casos puede ser muy buena y muy buen espacio, como tú dices. Me llama un poco la atención como, respecto como a la desarticulación del mundo que sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de trastorno de personalidad, pongámosle, no sé, borderline, empieza a consumir drogas y se vuelve adicta a algún tipo de droga en particular. ¿Cómo se puede abarcar ese problema? Hay una desarticulación en realidad previa, hay una conciencia distinta respecto a la realidad que se vive. No entiendo muy bien cómo cabría el espacio ahí para poder, por ejemplo, manejar o abordar una adicción dentro de un trastorno, por ejemplo, de la personalidad, donde ya de por sí el mundo en el que él vive no es como la misma realidad obviante en la que vivimos nosotros, sino que su vida obviante es desde una perspectiva bastante más particular y bastante más compleja. Ese es un tema muy complejo, muy complicado, donde hay mucha discusión, que es si se puede haber un doble diagnóstico de toxicomanía y diagnóstico de personalidad. Hay perspectivas que consideran que sí, y hay otras perspectivas que consideran que cuando hay una adicción no se puede hacer un diagnóstico de personalidad. Entonces eso te divide las aguas. Es decir, de que no se puede hacer un diagnóstico, por ejemplo, de bipolaridad en alguien que tiene una adicción. Si ustedes estudian el DSM-5 y les va a tocar estudiar en psiquiatría, la persona no puede ser considerada como, diagnosticada como trastorno bipolar o lo que quieran poner, y que tiene una adicción. En ese sentido, la adicción, el supuesto ahí es que la adicción de alguna manera te toma completamente la vida de la persona. Toma completamente la vida de la persona, y lo que tú podrías diagnosticar como trastorno bipolar o como lo que tú quieras llamar, es más bien un epifenómeno de adicción. ¿Entiendes? Es decir, que separemos en dos momentos. Hay un primer tiempo en que la persona... Más rápido me están diciendo. Conversémoslo después. Yo me voy a tomar el micrófono porque ella levantado la mano. Yo sé que Andrea también tenía levantada la mano y supongo que alcanzamos todavía por un par más, pero yo también quería hacer una pregunta a Vicente, lo siento. ¿Puedo tomarme? Como para seguir con el profesor García Cuidado y darle... Ya. Mira, a mí me pasa que a mí me incomoda un poco que se esté preguntando y diciendo aquí acerca de cómo deberíamos proceder frente a la adicción a la sustancia, ¿no? Yo creo que y me gustaría tal vez como invitar a girar un poco las preguntas en otra dirección. O sea, yo me preguntaría primero qué estamos entendiendo por adicción, y no asumamos de inmediato que una realidad y un plan de acción, o me parece que estamos más bien en el momento de preguntarnos por un concepto. Yo quería preguntarle a Vicente a propósito de eso, por cómo se está entendiendo esto, lo más básico, ¿no? O sea, porque aquí, no sé si yo vería algo así como una clínica filosófica, una clínica de la sustancia, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Pero desde ese punto de vista me preguntaría por dos cosas. En primer lugar, a propósito de Bakhtin, literatura, discurso, ¿no? Que tiene que ver la adicción con la dicción. O sea, no, porque tiene que ver con que falta lo simbólico, ¿no? O sea, eso como una entrada. ¿Y qué tiene que ver eso, la falta de discurso, la falta de logos, con el tiempo propio de la adicción, que todavía no lo entiendo? Porque aparece primero cuando le habló Vicente de que después de los exámenes, no sé qué,
Entonces ahí yo dije, bueno, ese es como el tiempo de la fiesta, ¿no? Y la droga siempre ayudaba a la fiesta, ¿no? En todas las tribus, bueno. Pero el tiempo de la fiesta es distinto al tiempo de la repetición de la que está hablando Vicente. Yo me pregunto, ¿en qué consiste esa diferencia, el tiempo de la repetición y el tiempo de la fiesta, en el sentido en que el tiempo de la repetición sería el tiempo propio de la adicción, digamos? Con la repetición como la relación esa como de dependencia, ¿no? Como que un elástico y como que se devuelve, rebota. Eso a diferencia de lo que tiene que ver con, por decirlo así, la condición no patológica o la cura, ¿no? Que tiene que ver con, si la dependencia tiene que ver con una especie de ausencia o distanciamiento, esta idea como de estar en el instante. Entonces que hay otro tiempo, no el tiempo de la fiesta, no el tiempo de la repetición, el tiempo del instante, ¿no? Que estar en el instante, ¿en qué consiste? ¿Cómo se diferencia de la repetición estar en el instante? ¿Son temporales distintos? Porque, y por último, la cura tendría que ver con una especie de un retorno al mundo, a lo habitual, el tiempo de lo habitual. Entonces, el tiempo de lo habitual es el mismo que el tiempo del instante, el mismo que el tiempo de la repetición, el mismo que el tiempo de la fiesta, no sé, como que más bien yo quisiera preguntar eso, ¿no? ¿Qué pasa entre el borrarse y el internarse? ¿Qué consiste esa temporalidad? Eso todavía no la entiendo como más conceptualmente. ¿Cómo se diferencia el tiempo de la repetición, es decir, de la adicción, con el tiempo de la fiesta por un lado y con el tiempo del instante y de lo habitual por otro? Oye, ¿se recogimos todas las preguntas al tiro de repente? Para ya generar de tiempo. Para propósito. Puede ser. Me parece, Andrea, entonces levantar la María, mano y luego... sí, trato de ser rápido y cortito. Una pregunta en cambio para Sebastián y Andrés. Trato de... A ver, trato incluso de encontrar un punto común, a ver si quizá me equivoco, dígame que me equivoco. Me parece que Sebastián, cuando presentaste la tesis de ese filósofo australiano, que no conocía su nombre, avanzaste entonces la problemática del tiempo entendido como este flujo, no hablaste del flujo, pero yo lo traduco mi terminología, una especie de flujo de este momento esencialmente no capturable, o sea que no puede ser capturado, no puede ser agarrado como tal. Un poco en la misma dirección me pareció ir y orientarse Andrés con su propuesta de lectura de Aristóteles, pero Bergson, por supuesto, y otro autor en que trataste de hablar un poco del tiempo vital, del devenir, a un momento hablaste de alteración de la vida misma, dijiste un momento, y concluiste incluso con esta idea de un tiempo no determinado. Un poco me parece asemejarse un poco a la otra propuesta. Ahora, avanzo de buen filósofo, no sé, bueno, pero de filósofo tradicional, ¿no? Una objeción que históricamente se ha dado a esta comprensión del tiempo como flujo, ¿no? La objeción que viene quizás de Kant, no quiero citar acá, no me importa la mención, pero la idea de que el tiempo como movimiento, yo solo lo puedo ver, observar en relación a algo que no se mueve o algo que está instantáneo. Es la analogía, la segunda analogía de la experiencia de Kant. Bueno, o sea, Kant decía una frase que me parece fácil: solo lo que permanece cambia, solo lo que permanece muda, dice Kant. Que es muy interesante porque el mudar, cambiar, el moverse, el tiempo, solo puede constatarse, percibirse solo dentro de algo determinable. En cambio, los dos me parecían ir en la dirección de un tiempo como no determinable, no determinado, no capturable, no capturado. Pero un tiempo no determinado, no determinado, es tiempo. O no es nada. Es como vaga, pero creo que... Vamos a recoger todas las preguntas primero, pues había dos. Ahí mismo, ya. Ahí. Mi pregunta un poco relacionada al tema de ayer era si en el uso, no en el abuso de una sustancia, podría haber como una facilitación a ese como disfrute máximo del instante. Como pensando un poco en los rituales o en sustancias que se dicen que expanden la conciencia. Mi pregunta para Huidobro es que tengo entendido que hay algunos trastornos psiquiátricos como esquizofrenia o brotes psicóticos que tienen toxicología para el cerebro. Entonces mi pregunta es cómo se relaciona la noción del tiempo en pacientes con ese tipo de trastornos psiquiátricos que tienen toxicología. Sí, mi pregunta es para
principalmente sobre el problema de reducir elementos continuos, o sea, elementos que vimos a través del tiempo, a elementos discretos. Existen dos casos. Por una parte, la experiencia fenomenológica de la conciencia, o sea, algo que todos sabemos que es continuo, usualmente, bueno, y nunca reducible a elementos discretos. Por otro, el movimiento de una flecha. Y por ende, intuitivamente, la noción de distancia, de una distancia que por ende podemos partir en elementos discretos y así dar cuenta de una posición medible y distinguible trivialmente una de otra en la posición de la flecha mientras se mueve. Great. Paréntesis, yo no sé nada de filosofía, solo mientras con el profesor Potesta, así que si hay una sandez, lo retan a él. El tema está en que creo que incluso la solución de la posición de la flecha no es tan trivial como parece. Bueno, voy a citar básicamente es el problema de Zenón, pero el punto es, asumimos que la distancia es discreta solo porque la medimos con una regla que, bueno, no sé si es útil porque tiene distancias discretas entre ellas, pero esas distancias discretas son azarosas y son cuando son sometidas a un análisis profundo, continuas, de hecho. Y quiero analogar lo mismo al tema de la experiencia, o sea, como solo hemos tenido la experiencia de nuestra experiencia, como nuestra experiencia solo viene de manera continua, no tenemos ningún tipo de experiencia discreta bajo la cual esta pueda ser medida. Por ende, creo que de hecho el problema de cualquier reducción, de cualquier reducción de una dimensión, cuyos cambios son medibles únicamente porque ocurren a través del tiempo, van a ser siempre continuos. O sea, mi punto con esto es, queremos decir, o decimos extrañados, la conciencia no es reducible a elementos discretos, cuando creo que la tesis que nos debería sorprender más es nada en el mundo es reducible a elementos discretos. Para Andrés, si en un momento hablaste sobre Heidegger, como haciendo como una mini comparación y no me quedó muy claro, me gustaría si pudieras hacer una relación o comparación entre Bakhtin y Heidegger en términos como del lenguaje y temporal. Estaríamos con y con eso terminamos, ¿no? Ya. Para Andrés, también hablaste un momento de la relación como un poco del tiempo con el lenguaje, me parece, y dijiste que el tiempo es algo indeterminado, pero por ejemplo, a medida que yo voy escribiendo, en el fondo voy determinando de alguna manera lo que era, no sé, un sujeto como en el pasado y cómo voy cambiando. Entonces, de alguna manera lo estoy determinando y como quiero es como cuál es tu opinión al respecto, si en verdad es posible determinar en alguna manera el tiempo como con el lenguaje o sigue siendo algo determinado a la aplicación. No, definitivamente no voy a poder contestar todas las preguntas. Yo creo que voy a contestar más o menos mezcladamente, digamos, entre las tres preguntas que se dirigieron a mí, como que las voy a mezclar un poco, ¿no? Sin pretender a responder bien a ninguna de las tres. Pero dar una conversación también, ¿no? Sí, yo partiría por una cuestión yo diría bien fundamental de lo que yo he estado trabajando y que resumí en el texto y que de alguna manera está presente de una manera que por lo menos yo destaco como importante en las tres preguntas, que es la cuestión de la relación entre tiempo y determinación.
Yo no voy a hacer una comparación entre Bakhtin y Heidegger como me pediste en relación con la cuestión de tiempo y discurso. Creo que eso sería bonito poder hacerlo, ¿no? Pero no puedo hacerlo. Requeriría trabajar una serie de cosas que todavía no he trabajado, pero en lo fundamental, si lo trabajara, ya sabríamos más o menos qué dirección tomar. Y tendría que ver básicamente con la relación entre tiempo y determinación en ambos autores, ¿no? Y sin detenerme mucho en Heidegger, que para ser franco no he terminado de entender su concepto de tiempo. Yo creo que él tampoco, ¿no? Si el tiempo, por eso justo la segunda parte sobre tiempo no la escribió. Entonces, bueno, después escribió muchas otras cosas sobre el tema del tiempo, pero es una pregunta, ¿no? Y yo citaba a Heidegger a propósito de la cuestión del carácter fundamental de la pregunta como una estructura de relación al mundo y lo comparaba con Bakhtin en el sentido justamente de que cabría pensar el discurso como un modo de ser más al modo de la respuesta que de la pregunta. Entonces, eso tiene que ver con que en la dirección que yo tomaría como para hacer la comparación es pensar que en Heidegger hay una primacía, por decirlo así, entre las nociones de tiempo que tenemos como de lo que Heidegger llamaría como la tradición dorada, digamos, de la filosofía del griego antiguo, ¿no? Tres como nociones de tiempo, aparte de cronos o cronología, ¿no es cierto? Tenemos a Ion, que es la que comentaba yo, ¿no es cierto? Y la tercera que tiene que ver con el destino, ¿no? A veces jugaba Kairos, jugaba justamente Heidegger mucho con la noción de destino, de cómo una cierta estructuración de ser, lo que es destinar, ¿no? Y en ese sentido, de algún modo, determinar. O sea, yo pensaría que en Heidegger el problema es justamente la relación entre tiempo y determinación. A diferencia de lo que me parece a mí ocurre en Bakhtin, pero también en Bergson. Y es que creo que de lo que se trata es justamente de pensar al tiempo no en términos de determinación. Y por lo tanto, tampoco como indeterminación, ¿no? Entonces no se trata de algo así como de una indeterminación del tiempo, o del tiempo como algo indeterminable. No se trata de que el tiempo sea una indeterminación tampoco. Lo que yo traté de justamente decir que en vez de hablar de tiempo indeterminado, hablemos de algo así como un tiempo aún no determinado del todo. Es decir, a propósito de la operación de determinación, ¿no? En el marco de una operación de determinación, uno podría establecer algo así como un estado de cosas, ¿no? Determinar un estado de cosas y, por decirlo así, en el contenido o espacio de ese estado de cosas, uno podría preguntarse por el movimiento. Y así, en ese estado de cosas, que para personas abstractivamente nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera recortamos del flujo para, de algún modo, representarnos y manipularnos las cosas. Podemos hablar del movimiento en ese sentido como algo que, para ser percibido, de algún modo requiere de una especie de, si uno quiere, sustancia, ¿no es cierto?, cosa o instante o lenguaje estático con el cual, ¿no? Yo creo que de lo que se trata en Bakhtin no es de decir que ese tiempo, ¿no es cierto?, es un tiempo de la vida, ese es el tiempo representado. Yo creo que de lo que se trata es justamente de que fuera de ese espacio en el movimiento de determinación, más bien en los umbrales, en el antes y el después, por decirlo así, es justamente donde hay otro tiempo.
esos tiempos los llama Bakhtin, o sea, esos umbrales, así llama Bakhtin en esos momentos, ¿no? Son el nacer y el morir. El nacer y el morir no es lo mismo que moverse en el espacio, ¿no es cierto? Nacer y cesar. No se mide ese nacer y cesar. Digamos que de la nada surja algo. Ese es un movimiento, pero no es del mismo movimiento de lo que pueda haber, digámoslo así, en un plano que yo puedo representarme de un algo que se mueve, ¿no? Y en ese sentido yo diría que el tiempo, este tercer concepto, digamos, de los tres griegos, aion, tiene que ver con no solamente el nacer, también el cesar, pero en ese sentido uno podría decir con el comenzar, ¿no es cierto?, o el terminar, en tanto que operaciones en las que opera algo así como una resistencia, un aún no del todo, ¿no? Y eso me parece a mí que es esa temporalidad que yo quiero, o sea, es mi manera de agregarle a la otra cuestión del nacer y el morir, ¿no? Y en ese sentido me parece que no es un problema la determinación lingüística del tiempo. No por usar palabras uno está refiriendo a cosas estáticas. La palabra lo que va a hacer en cierto modo es determinar, ¿no? Zanjar, identificar. Pero también, ¿no? Esa es una manera de hacer funcionar la palabra. Justamente para Bakhtin la palabra como discurso, o sea, como alteración, para remitir a lo que yo había leído, ¿no es cierto?, tiene que ver con no con un determinar, pero tampoco con un indeterminar, sino con un modificar, con un echar a andar en una dirección, sin determinar para dónde va a llegar, ¿no? Y eso me parece que también es algo que, hay que decir, no contradice al entender y al comprender. O sea, no porque no podamos ponerlo en términos estáticos, entonces no estamos entendiendo. Eso. Yo trato de responder la pregunta o los comentarios lo más brevemente posible. En relación al punto de Andrea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, el punto positivo era que si uno piensa en la noción de cambio, solo se puede hacer sentido de esa noción cuando se piensa en algo que permanece o algo que permanece idéntico, que está sufriendo cambio. Si se pierde ese hilo común a lo largo del cambio, entonces perdemos como un punto de referencia, por así decirlo, del cambio. Yo comparto también esa forma general de entender el cambio y lo que está sucediendo acá es que creo que O'Shaughnessy está adoptando esa posición, esa concepción de cambio heráclitiana, como de puro flujo, pura indeterminación. Y efectivamente eso termina dándote una concepción del fenómeno consciente como algo tan indeterminado o tan homogéneo que al final uno se podría preguntar si de hecho esa noción de proceso consciente captura la connotación dinámica que se quería capturar en primer lugar. Porque si ya tenemos una pura homogeneidad es difícil ver dónde está el cambio ahí. Y bueno, y si yo me expresé de tal manera que pareciera que yo comparto eso, claro, no estaba hablando precisamente. Y en relación al otro punto del joven, perdón, no sé tu nombre, así. Sí, ¿Enrique? Enrique. Sí, el punto de Enrique, sí, ese también es un excelente punto de clarificación, porque en relación al ejemplo que usé de la flecha moviéndose de un punto a otro, se ha puesto ya hace milenios la paradoja de Zenón. En términos de las cuales hay un debate entre si el movimiento o el cambio es continuo o es discreto. La forma en que pondría yo ese punto es el siguiente: si el cambio o el movimiento es continuo, entonces, dado cualquier dos puntos de la flecha, siempre va a haber otro punto intermedio que tú puedes distinguir, por así decirlo.
Y aún si vas acercando como los dos estados de la flecha en distintas coordenadas, siempre podría encontrar otro punto intermedio entre esos dos estados de la flecha, otro estado intermedio, por así decirlo. Mientras que si tú adoptas la posición discreta, entonces dice que tiene que haber una colección finita de estados de la flecha. O sea, va a llegar un punto donde entre medio de dos estados de la flecha, dos estados espaciales, dos coordenadas espaciales, no puede haber otro estado. Y ese es un problema interesantísimo que también se ha aplicado a la comprensión del cambio consciente a lo largo del tiempo. Y bueno, y está muy vivo ese debate. Ahora, cuando yo utilizo, o sea, ahí como que quiero diferir en un punto, pero concordar en otro contigo, Enrique. Quiero diferir en el sentido en que no creo que en último término me estoy metiendo con ese debate, porque lo único que le estoy pidiendo que concedan es que si tú tienes un cambio a lo largo del tiempo, puedes distinguir estados dentro de ese cambio. Ahora, si el conjunto de esos estados son discretos o continuos, esa otra pregunta ulterior. Y ahí yo podría conceder que el conjunto de estados pueden ser o discretos o continuos. En principio no tengo compromisos con ese punto, pero el punto es si, el punto que a mí me interesa es si, dado un cambio extendido a lo largo del tiempo, tú puedes distinguir fases instantáneas, por así decirlo, estado instantáneo. Bueno, no sé si eso se entiende bien, pero el punto es, en ese sentido digo, sí existe ese problema relacionado a la paradoja de Zenón, pero idealmente no estoy tratando de no meterme con ese problema. El otro punto que sí te concedo, que es un punto que también es un punto súper interesante, es que el punto general que estaba haciendo es que tal vez no es tan trivial como entendemos el cambio en el caso físico, en el caso de la flecha. Y aun si uno mete la discusión entre lo discreto y lo continuo a la mesa o no, creo que esa es la vía por donde habría que atacar mi propuesta. O sea, ahí creo que si uno puede mostrar que no es tan simple el cambio físico como imaginamos, entonces no puedo decir, mira, tratemos de extrapolar la forma en que pensamos en el cambio físico al ámbito psicológico. Definitivamente esa línea de argumentación podría hacer colapsar la forma en que estoy planteando el problema o la dirección en la cual quiero desarrollar una solución. Y bueno, me parecería súper chévere explorar esa línea de ataque, por así decirlo. Eso sería por de pronto todo lo que puedo decir ahora. Lo siento que sea profundamente insatisfactorio. Casi. Bien brevemente, todas las preguntas las puede responder una, ¿no? Es la de usted, porque es una pregunta muy bonita esa. Me preguntaba si que el uso de sustancias no pudiese facilitar o ayudar en ciertas ocasiones de alguna manera, porque busca la espiritualidad, porque es un sentido muy amplio, ¿cierto? Como tocar una realidad más real, salir un poco de este escenario. Es un tema muy difícil, hay mucha literatura sobre eso y hay muchas experiencias distintas. Yo creo que la forma de responder, la mejor forma es a través de dos testimonios, dos historias distintas. Uno es, creo que muchos han escuchado hablar de Carlos Castaneda, han leído libros de él, y otro es Trajan Trumpa. Carlos Castaneda se hizo muy famoso porque en una serie de libros de los años 70 relató su experiencia con un sabio mexicano en el desierto, como chamán, podríamos decir, difícil ponerle un nombre, y a partir de una serie de experiencias vinculadas con el consumo del peyote, él fue iniciado en todo un recorrido espiritual. Hay 3 libros de él que son realmente muy buenos, muy buenos. Si usted me escribe, yo les puedo recomendar los libros, porque hay muchos libros de Carlos Castaneda, y solo algunos fueron escritos por él, y hay 3 que son realmente muy buenos, uno los lee, y hay una pureza en la descripción como de las experiencias que tenía con este sabio, este chamán, que es sorprendente.
Pero posteriormente se supo, no sé si se conoce la biografía de Carlos Castaneda, que es lo que terminó pasando después, que bueno, se supo que Carlos Castaneda en verdad nunca había conocido a este chamán, sino que estos libros los había escrito en una biblioteca. Lo había alucinado. No, lo había plagiado de libros famosos de espiritualidad. Y tenía un grupo de gente, y dentro de ese grupo de gente hubo una suerte de suicidio colectivo. La historia terminó, pero la madre. Él sobrevivió. Sí, él sobrevivió. Conozcan un poco la historia de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda tuvo mucha influencia acá en Chile, hubo psiquiatras, Claudia Naranjo, que experimentaron con drogas alucinógenas, buscando el tema espiritual. También fue muy polémico, fue muy complicado. Flores psicóticos, todo tipo de locuras se pusieron ahí. Esa es una historia. Y la otra historia es la de Choyam Trungpa. No sé si han escuchado hablar de Choyam Trungpa. Choyam Trungpa es de los primeros monjes que dieron a conocer el budismo tibetano. Después de que el Tíbet invadido por los chinos, salieron arrancando. Choyam Trungpa primero estuvo en Europa, después estuvo en Estados Unidos. Estados Unidos funda el Shambhala. El Shambhala es el centro de meditación tibetana más grande en la actualidad. Tiene clases en Chile, en distintos países, actualmente lo dirige el hijo de él. Y Choyam Trungpa es realmente un maestro espiritual. Uno realmente, hay muchos videos que pueden buscar en YouTube, Choyam Trungpa. Hay videos que pueden buscar sobre Choyam Trungpa, leer los libros de Choyam Trungpa, hay varios debates de boda, hay varios libros, también le puedo recomendar de él. Que yo creo que ninguna persona pondría en duda el testimonio de Choyam Trungpa, es decir, nadie cuestionaría, el tipo era realmente muy especial. Fue cuando en Occidente se empezó a conocer todo esto, pero no por los filósofos que hablaban de lo que sucedía allá, sino que por los budistas que llegaron acá. Y Choyam Trungpa se cuenta que la mayor parte de las conferencias que usted puede ver en YouTube estaba borracho, completamente borracho. Él llegaba y de hecho lo tenían que ayudar caminando, porque no podía caminar, y lo sentaban. Y ahí hablaba. Pero véanlo hablar. Es realmente impresionante. El tipo era parte de una situación como crazy wisdom, como una sabiduría loca. Y realmente, bueno, un caso un poquito más occidental, Charles Bukowski. No sé si lo han leído o han visto cosas de él. Pero Choyam Trungpa la versión más pura. Entonces, bueno, ese contraste, bueno. Eso, yo creo que ahora podemos ir al café, que nos está esperando afuera, y después seguir con los lados. Volvamos en 10-15 minutos aquí.